Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en el momento que estén viendo este video. Vamos a continuar con el repaso para el examen, en el cual vamos a hablar acerca de los productos notables y específicamente también de los casos de factoreo. Inicialmente vamos a ver el origen de los casos de factoreo y le vamos a empezar a relacionar un caso con otro. En el anterior periodo habíamos estado viendo el siguiente producto notable, el cual es un binomio al cuadrado, el cual lo estoy escribiendo aquí en la pantalla digital, en la pizarra digital, perdón, y pues sería el binomio al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasa con el binomio al cuadrado? El binomio al cuadrado casi siempre va a terminar en un trinomio al cuadrado perfecto, ¿verdad? Trinomio al cuadrado perfecto, TSP. Entonces, partiendo del producto notable, vamos a tomar en cuenta que son aquellas multiplicaciones algebraicas, las cuales siempre nos dan el mismo resultado. No importa cómo manipulemos los términos, cabe mencionar que en esta fórmula tengo el primer término x y el segundo término y pues al estar elevadas al cuadrado van a cumplir cierto patrón, ¿verdad? Eso le voy a llamar producto notable. Ahora, al resultado, yo puedo pasar del resultado al producto notable fácilmente y eso le vamos a llamar factorización. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a partir de la fórmula x más y elevada al cuadrado. Si yo desarrollo dicho cuadrado, observemos que obtengo el primer término elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ahora, si yo quiero pasar de este resultado, el cual es un trinomio, hacia mi fórmula original, es donde voy a aplicar algo que vamos a llamar factorización. Y lo voy a poner aquí, factorización. Ok, en el caso de la factorización, como ya les estoy diciendo, es el proceso de pasar del trinomio al caso o al primer caso que estamos viendo. En este caso, voy a pasar de este trinomio a un binomio al cuadrado. Si yo aplico un producto notable, paso de un binomio al cuadrado a un trinomio al cuadrado perfecto. Y lo vamos a saber entender más de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo ya puntual, ¿verdad? En el cual vamos a tener el binomio al cuadrado, el cual sería x más 3 y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Es lo mismo, solamente hemos cambiado algunos términos, específicamente el valor de 3 que sustituye el valor de y en el caso inicial. Entonces, si yo desarrollo este binomio al cuadrado, observemos que voy a tener el primer término elevado al cuadrado, más dos veces el primer término que es x, más el segundo que es y. Esto lo puedo multiplicar con este 2, ¿verdad? Termina siendo 6x. Y tengo el segundo término elevado al cuadrado. Si yo elevo 3 al cuadrado, eso es 9, porque 3 por 3 es 9. Entonces, el resultado, fijémonos bien, termina en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y por qué es un trinomio cuadrado perfecto? Si yo saco la raíz cuadrada de x al cuadrado, voy a obtener pues x, ¿verdad? Sería este de acá, sería x, muy bien. Y luego, si yo saco la raíz cuadrada de 9, eso me va a dar 3, los cuales, esos dos términos, son los términos iniciales de mi producto notable. ¿Verdad? Entonces, un trinomio cuadrado perfecto siempre termina en un binomio al cuadrado. ¿Verdad? O sea, si yo tuviese, por ejemplo, el caso de tener x más 5 elevado al cuadrado, pues nosotros vamos a saber que eso va a terminar en el primer término elevado al cuadrado, o sea, x más dos veces el primero por el segundo, x por 5 sería 5x, por 2 sería 10x, más el tercer término elevado al cuadrado. Y que eso sería 25. Ahora, si yo quiero pasar de este trinomio a mi fórmula original, porque digamos que yo pues no conozco cuál es, solo me dan el trinomio, lo único que hago es sacarle la raíz cuadrada al primer término y al segundo término. Las raíces cuadradas de x al cuadrado y de 25 respectivamente son 5. Si yo quisiera corroborar que estas raíces son las exactas, pues multiplico por 2. Si multiplico por 2 a ambas raíces y me da el término o la expresión de medio, es porque estamos enfrente de un trinomio cuadrado perfecto. Y para factorizarlo, escribo un paréntesis, coloco las raíces con un signo más y luego elevo al cuadrado. Y ahí está. Tenemos entonces cómo pasar del primer caso de producto notable a factorización
y cómo pasar del trinomio cuadrado perfecto a un producto notable. Es lo que vamos a ver en el primer caso. Ahora vamos con el segundo caso. En el segundo caso vamos a tener la siguiente expresión, la cual nosotros vamos a titular de la siguiente forma. Trinomio con un solo término en común. Para este caso voy a poner x más 3 y luego voy a poner x más 2. A esto nosotros le llamamos binomio con un solo término en común. Binomio con un solo término en común. Tenemos una expresión que tiene dos términos, tenemos otra expresión que tiene dos términos, pero ambas, además de ser una multiplicación, comparten la letra x. Si yo desarrollo esta multiplicación, observemos que me queda de la siguiente forma. Me queda un trinomio, el cual no es un trinomio cuadrado perfecto. Esto no es un TSP. Recordemos que TSP es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esa expresión, como no es un trinomio cuadrado perfecto, podemos pasar de esta expresión original a la que nos ha quedado de la siguiente manera. Voy a repetir algunos conceptos. Tenemos un binomio con un término en común que siempre va a terminar en un trinomio que no es un cuadrado perfecto. ¿Y por qué no es un trinomio cuadrado perfecto? Observemos que si yo trato de sacar la raíz cuadrada al primer término, me va a dar x, ¿verdad? Pero si yo le quiero sacar la raíz cuadrada al último término, me va a dar un resultado que es decimal. Y pues para fines de estos procesos, yo no puedo utilizar valores decimales. Entonces, cambia un poco la factorización. Supongamos que ya aprendí a desarrollar el binomio con un término en común. ¿Qué hago para hacer eso? Siguiendo la fórmula, elevo el primer término al cuadrado, sería x, ¿verdad? Y luego voy a regresar un paso extra. Bueno, voy a colocar básicamente la suma de los dos términos que no tienen en común, o sea, 2 más 3 es 5, ¿verdad? Entonces, la suma acompañada del primer término, por eso acá me queda 5x, y luego voy a multiplicar los dos términos que no tienen en común. Básicamente la fórmula, esta la habíamos anotado en el cuaderno, sería x al cuadrado más, entre paréntesis, a más b, cerramos paréntesis, ponemos la variable x, más a por b, ¿verdad? En el caso de tener eh, un binomio con un término común que sería x más a por x más b. Entonces, el último de acá debajo es un producto notable. El último de acá es la factorización de un trinomio cuadrado que no es perfecto, ¿verdad? Entonces, si tenemos el producto notable, podemos pasar a este trinomio. Pero si tenemos el trinomio, basta con abrir dos paréntesis. Y voy a borrar eso. Falta con abrir dos paréntesis. Aquí hay uno, y el otro. En uno coloco la raíz cuadrada del primer término, en este caso sería x, y en el otro también sería x, porque x por x, pues x al cuadrado. En el otro coloco el signo del segundo término, que sería más. Y en el otro paréntesis coloco la multiplicación del signo del segundo término que acabamos de escribir por el otro signo que sigue. Más por más, pues es más. Y estos dos signos que coloqué acá, si son diferentes, me van a indicar que yo tengo que buscar dos números que restados pues me den el número que esté en el segundo término. Pero como son iguales, voy a buscar dos números que sumados me den el segundo término. En este caso estos son 3 y 2, ¿verdad? Además, esos dos números cumplen que si yo los multiplico por ellos mismos, obtengo 6 positivos, porque 3 por 2 pues es 6. Entonces, así es como se pasa de un binomio, perdón, de un trinomio cuadrado que no es perfecto a un binomio con un solo término en común, ¿verdad? Y ahora vamos con el último caso, el cual le vamos a llamar binomios conjugados. Y fíjense bien, la diferencia de este caso con el anterior es que en el anterior se comparte solamente un término y pues todo lo demás es diferente. En este vamos a compartir ambos términos, pero los signos que están separando a esos términos van a ser diferentes. Por eso se le llama binomios conjugados. Uno va a ser la suma, el otro va a ser la resta. Y casualmente un binomio conjugado siempre termina en una diferencia de cuadrados, que básicamente es la siguiente que voy a poner acá, sería esta de último, ¿verdad? Esta es una diferencia de cuadrados porque, como su nombre lo dice, hay una resta ahí
y cada uno de los participantes está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, unos binomios conjugados siempre terminan en una diferencia de cuadrados. Esto por el desarrollo de esta multiplicación. Observemos cómo se multiplicó la x por cada uno de estos y luego se multiplicó la y por cada uno de estos, dándonos como resultado los términos semejantes que se reducen y al final queda x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahora, ¿cómo puedo pasar de una diferencia de cuadrados a binomios conjugados? O sea, pasar de esto a esto, ¿verdad? Para regresar hacia ahí. Entonces, básicamente, si yo tengo una diferencia de cuadrados, x al cuadrado, o sea, me parece 2, acá, x al cuadrado menos y al cuadrado, lo único que voy a hacer es sacar las raíces a ambos términos, o sea, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y raíz cuadrada de y al cuadrado, pues es y, ¿verdad? Entonces, y después de sacar esas raíces, voy a abrir dos pares de paréntesis, voy a colocar dichas raíces, x y y, x y voy a colocar simplemente en uno el signo más, y en otro el signo menos, volviendo así con esta expresión a la expresión del origen, binomios conjugados. Entonces, ¿qué vamos a tener de cuidado en estos casos? Que si la expresión es x al cuadrado más y al cuadrado, ya no aplica para una diferencia de cuadrados y ya no tengo que hacer este método. Siempre y cuando el signo que separe a los cuadrados sea un signo menos, puedo aplicar todo este proceso. También, ¿qué vamos a tomar en cuenta en el primer caso, en el binomio al cuadrado? Que recordemos que termina en un trinomio cuadrado perfecto, es de que, lo voy a volver a escribir por acá, ya vimos el caso de un binomio al cuadrado, en este caso x más y elevado al cuadrado, que termina en un trinomio cuadrado perfecto. O sea, específicamente esto termina en esto. Pero ¿qué ocurre si tengo la diferencia de un binomio al cuadrado? O sea, lo mismo, solamente que en vez de que sea más, el signo que lo separa sea menos. Esto sí es posible, ¿verdad? En el primer caso. Lo único que va a cambiar es que el signo del segundo término va a ser menos. Observemos que en el primero fue más, en el segundo es menos. Entonces, ambos son binomios conjugados, pero son dos casos diferentes, perdón. Ambos son binomios elevados al cuadrado, pero son términos con signos diferentes. Entonces, el proceso cambia un poco respecto al trinomio cuadrado perfecto. Ahora, resumiendo esto, el binomio al cuadrado tiene dos casos, el más y el menos. Ambos terminan, ya lo acabo de decir, en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo sé que es un trinomio cuadrado perfecto? Porque ambos términos, el primero y el último, tienen raíz cuadrada exacta. Además, el término de en medio es dos veces las raíces de esos dos términos anteriores, del primero y del tercero. Cuando es la suma, todos los signos del trinomio son positivos. Cuando es uno negativo y el otro positivo, los signos del binomio son negativos. Entonces, luego tenemos el caso de los binomios conjugados. ¿En qué terminaban los binomios conjugados? En una diferencia de cuadrados. O sea, supongamos que tenemos x más 5 y eso lo multiplico pues por el mismo x, pero en este caso menos 5. Son binomios conjugados. ¿Y en qué terminaban? Pues en una diferencia de cuadrados. Se llama diferencia de cuadrados porque ambos términos están elevados al cuadrado y los separa un signo menos. Para pasar de esto a lo original, saco las raíces de ambos términos, las coloco en paréntesis y luego pues coloco signos más y signos menos que separen a dichos números. Quiero poner un signo más, aquí un signo menos. Y por último teníamos el binomio con un término en común, el cual pues lo vamos a ver a continuación. Supongamos que tengamos x más 4 por x menos 3. Pero aquí puse un menos a propósito. Observemos cómo compartimos un solo término y con eso basta para entrar en este producto notable. Si yo lo quiero desarrollar, multiplico con la siguiente fórmula y el trinomio resultante me quedaría x al cuadrado más x menos 12. El trinomio resultante, cabe mencionar que es un trinomio que no es cuadrado perfecto y por tal razón yo no le puedo sacar raíz cuadrada exacta al tercer término. Mucho menos, aunque pudiese, se me va a cumplir que la multiplicación de las raíces del primer término con el tercer término me va a dar el término de en medio. Entonces,
En este proceso, para pasar de este trinomio a este binomio con un solo término en común, lo que voy a hacer es abrir dos pares de paréntesis, y luego voy a escribir la raíz del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, ¿verdad? Escribo una raíz ahí y otra raíz por acá, ¿verdad? Luego voy a colocar el signo de mi segundo término, en este caso sería más, y en el otro paréntesis voy a colocar el símbolo de mi segundo término multiplicado por el signo de mi tercer término, o sea, más por menos, eso es, menos. Y ahora tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 12 y que sumados o restados, en este caso, porque los signos son diferentes, me den más 1. Recordemos que la x lleva un 1 ahí, ¿verdad? Entonces serían los números 4 y 3, ¿verdad? Dichos números, si yo los multiplico, me van a dar más 4 por menos 3, pues es menos 12. Y si yo los opero, 4 menos 3 es 1, ¿verdad? Entonces, así es como se consigue pasar de una cosa a otra. Recordemos entonces que la función inversa de un producto notable es la factorización y la función inversa de la factorización pues es el producto notable. En el siguiente video voy a resolver un quiz en el cual vamos a ir viendo diferentes ejercicios donde vamos a aplicar estas fórmulas y pues espero que les sirva. Así que nos vemos en el siguiente video.